La semilla invisible. En lo profundo del corazón de un hombre sencillo vivía una chispa. No era fuerte, no era grande, pero brillaba como una semilla de mostaza. Los días eran difíciles, el miedo golpeaba la puerta y la duda hablaba fuerte. ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si no tengo suficiente fe? Pero entonces recordó lo que había leído. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, Mateo 17:20, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Una promesa, una esperanza, un desafío. La primera montaña. El hombre avanzó por el camino de la vida, pero de pronto ante sus ojos se alzó una montaña inmensa. No era de tierra ni piedra, era de problemas, miedo y dudas. Su familia se quebraba, la escasez tocaba su puerta y su corazón comenzaba a temblar. ¿Cómo escalar esto? ¿Y si caigo? ¿Dónde está Dios ahora? Pero en medio de la tormenta, una voz suave sopló en su interior. No temas, cree solamente. Mateo 9:23. Con los puños apretados y los ojos al cielo, dio un paso de fe, no por lo que veía, sino por quien lo había prometido. El primer temblor. Al dar ese paso de fe, no todo cambió de inmediato, pero algo se estremeció. No en la montaña, no en el problema, sino dentro de él. Su corazón, antes lleno de temor, empezó a latir con una nueva fuerza. Recordó las palabras del Maestro. Todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y les será hecho. Mateo 21:22. Así que oró, no con palabras perfectas, sino con un clamor sincero. Señor, aumenta mi fe, ayúdame a confiar aunque no entienda. Y en ese instante, una puerta se abrió, una llamada inesperada llegó, y un rayo de esperanza cruzó su oscuridad. La puerta que no esperaba, la puerta que no esperaba. El teléfono sonó. Una voz del pasado, una oportunidad que parecía perdida, volvía con nueva fuerza. ¿Aún estás buscando trabajo?, preguntaron. Tenemos algo para ti. Dios había abierto una puerta que nadie más veía, y él, con los ojos brillando, recordó. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. La montaña no se había ido, pero ya no parecía tan grande. Porque ahora sabía, Dios no solo mueve montañas, también enseña a escalar con fe. La tormenta de la duda. Justo cuando todo parecía mejorar, el viento cambió. El trabajo prometido se retrasó, las cuentas aumentaron, y la voz del enemigo susurró. ¿Dónde está tu Dios ahora? El hombre se tambaleó. Sintió que su fe se debilitaba, como una vela en medio de la tormenta. Pero entonces algo dentro de él recordó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eran las mismas palabras que Jesús le dijo a Pedro cuando caminó sobre el agua y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó. Y aunque su voz temblaba, el cielo escuchó. Porque Dios no pide fe perfecta, solo fe persistente, la mano que levanta. Cuando todo parecía perdido, cuando el corazón solo quería rendirse, una mano se extendió. No era visible, no era humana, pero se sintió más real que cualquier otra cosa. «No estás solo», susurró una voz en su interior. «Yo estoy contigo hasta el fin». «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. El hombre con lágrimas en los ojos se aferró a esa promesa, y lo que parecía su final se convirtió en su nuevo comienzo. La tormenta no desapareció, pero ya no lo dominaba, porque la fe que había sembrado ahora echaba raíces profundas. Fe que enciende fe. Con su espíritu fortalecido, el hombre comenzó a hablar. A su familia, a sus amigos, a los que también estaban cansados. Yo estuve donde tú estás, pero hay un Dios que aún mueve montañas. Y mientras hablaba, no usaba palabras complicadas, ni tenía respuestas para todo. Pero su voz,
tenía algo poderoso, experiencia viva. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. Lo que un día fue su dolor, ahora se convertía en un mensaje de esperanza, y sin darse cuenta, se volvió un faro para otros en la niebla. Un llamado más alto. Una mañana, en oración, el hombre sintió algo diferente. Una inquietud santa. Una voz interna le dijo: «Ahora que confías en mí, te mostraré lo que sigue». No era un plan fácil, no era cómodo, pero era divino. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña: «Muévete», y nada le sería imposible. Mateo 17:20. Dios no solo quería levantarlo, quería usarlo, para inspirar, para servir, para transformar vidas. Y en ese instante entendió, la montaña no estaba delante para detenerlo, sino para mostrarle el poder de la fe al conquistarla. El primer paso. El llamado estaba claro, pero el camino no. Solo había una cosa segura: Dios iba delante. Con el corazón latiendo fuerte dio el primer paso, sin garantías, sin ver toda la ruta, pero con fe. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Apenas avanzó, Dios comenzó a abrir puertas, palabras que llegaban al alma, personas que necesitaban esperanza, situaciones donde su fe se volvió luz. Y entonces entendió, el milagro no estaba solo en el destino, sino en el paso obediente. Frente a la montaña, y allí estaba, gigantesca, inamovible, la montaña que tanto temía. Era una situación imposible, una pérdida inesperada, un problema familiar, un sueño que parecía desvanecerse, pero algo dentro de él no tembló, sino que se encendió. La fe que Dios había cultivado ahora debía hablar. Todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Mateo 21:22. No gritó, no huyó, solo levantó su mirada y dijo: «Montaña, muévete en el nombre de Jesús». Y aunque nada cambió al instante, algo sí se movió dentro de él. El temor se fue, la paz llegó, y la certeza de que Dios tenía el control lo sostuvo con fuerza sobrenatural. Cuando el cielo responde, el hombre esperó, día tras día. Y aunque la montaña seguía allí, algo estaba cambiando a su alrededor. Puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse. Corazones que estaban duros empezaron a ablandarse. Y todo lo que pidan en oración con fe lo recibirán. Mateo 21:22. La montaña no se derrumbó de golpe, pero se desarmó poco a poco, piedra por piedra, obstáculo por obstáculo. Dios no solo quitó la montaña, le enseñó a escalarla con fe. Y en lo alto, con lágrimas en los ojos, el hombre miró atrás y entendió. Cada paso difícil fue un milagro en construcción. El secreto del reino. En lo alto de la montaña, mientras contemplaba lo vivido, Dios habló de nuevo, no con truenos, no con fuego, sino con una voz suave y firme. La fe que te di no era solo para ti, era para otros. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Mateo 5:14. El hombre comprendió, cada lucha que había atravesado, cada oración, cada espera tenía un propósito eterno. No se trataba solo de vencer montañas, sino de mostrar el camino a quienes aún están al pie de ellas. Ahora ve, le dijo el Señor. Comparte tu historia. Diles que yo soy fiel. Diles que la fe mueve montañas, porque yo las muevo. El mensajero de fe descendió de la montaña, pero ya no era el mismo. En sus ojos brillaba la certeza de quien ha visto la fidelidad de Dios. Comenzó a hablar con valentía. En plazas, casas, calles, con cada palabra, una chispa se encendía en los corazones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. No era un predicador famoso. No tenía un púlpito ni cámaras, pero tenía algo más poderoso: la fe viva en acción. Contó cómo la montaña no lo venció, cómo Dios lo sostuvo, cómo cada promesa se cumplió cuando eligió creer. Y así, donde antes había miedo,
comenzó a nacer esperanza, una chispa en el desierto. Entre la multitud que lo escuchaba, un joven de mirada triste permanecía en silencio. Su corazón estaba roto, su fe apagada. Había orado, esperado, pero no veía respuesta. Hasta que escuchó la frase que lo estremeció. A veces Dios no mueve la montaña de inmediato, porque primero quiere mover algo dentro de ti. Si tienen fe como un grano de mostaza, nada les será imposible. Mateo 17, 20. El joven no pudo contener las lágrimas. Sintió que Dios le hablaba directo al alma, y por primera vez en mucho tiempo volvió a orar, no pidiendo milagros, sino agradeciendo por la fe que empezaba a despertar en su interior. Desde ese momento, una nueva historia de fe comenzó. Frente a su montaña, el joven salió de aquel lugar con el corazón ardiendo. No tenía todas las respuestas, pero sí una semilla de fe. Reino. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Mateo 6:33. Se arrodilló esa noche no para exigir, sino para confiar. Al amanecer la montaña seguía allí. Su familia aún en crisis, su futuro incierto, sus miedos intactos, pero él ya no era el mismo. Ahora hablaba con Dios como con un padre. Caminaba como quien sabe que no está solo, y cada día, aunque difícil, era una victoria sobre la duda. No sabía aún cómo ni cuándo, pero creyó con todo su ser que Dios se glorificaría también en su historia. Milagros que germinan en silencio. Mientras el joven perseveraba sin grandes señales ni fuegos del cielo, Dios ya estaba actuando. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7:8. Su madre, que antes no creía, empezó a orar en secreto. Su hermano, antes rebelde, comenzó a escucharlo con atención. Un trabajo inesperado tocó a su puerta. Una deuda fue saldada sin explicación lógica. Y él seguía de rodillas cada noche no sabiendo que el cielo ya había dicho sí. Dios no solo estaba quitando la montaña, estaba preparando el terreno para que otros subieran también. La fe que antes era débil, ahora se volvía roca. El sembrador de fe. Ya no era solo un joven restaurado. Era testimonio viviente de que Dios cumple sus promesas. De gracia recibieron, den de gracia. Mateo 10:8. Volvió a las mismas calles donde antes caminaba en silencio, pero ahora con una sonrisa y una Biblia en la mano. Hablaba de cómo Dios no siempre quita la tormenta, pero siempre calma el corazón. A veces lloraba con los que lloraban, otras reía con quienes volvían a creer. Cada historia que escuchaba se convertía en tierra fértil para sembrar palabras de esperanza, y el ciclo continuaba. Uno a uno corazones eran tocados. Fruto que permanece. El primer hombre, el que subió aquella montaña años atrás, miraba con lágrimas en los ojos lo que Dios había hecho. Por sus frutos los conocerán. Mateo 7:16. Ya no era solo su historia. Era una cadena de milagros. Vidas restauradas, familias unidas, jóvenes creyendo, todo por haber creído cuando nadie más lo hizo, por haber declarado fe cuando todo parecía perdido. Y comprendió algo profundo. La fe no solo mueve montañas, la fe siembra legados. Su corazón rebosaba gratitud, y con la voz entrecortada por la emoción oró: Gracias, Señor, por usarme, por guiarme, por dar propósito a mi dolor. Tú también puedes mover montañas. La historia no termina con ellos, porque Dios aún sigue escribiendo con nuevas manos. Si tienen fe como un grano de mostaza, le dirán a esta montaña: muévete, y se moverá. Mateo 17:20. ¿Tienes miedo? ¿Te sientes débil? ¿Piensas que tu fe no es suficiente? Dios no te está pidiendo perfección. Te está pidiendo confianza, una chispa, un sí, un paso. Porque no importa qué tan grande sea la montaña, tu fe en Él es más fuerte. Así como lo hizo con ellos, también lo hará contigo. Solo cree.
solo avanza. Hoy es tu momento. Tú que escuchaste esta historia, no estás aquí por casualidad. Dios ha tocado tu corazón porque quiere caminar contigo. El justo por la fe vivirá. Mateo 21:22. No importa tu pasado, no importa cuántas veces hayas caído, Dios sigue creyendo en ti. Hoy, levanta la mirada, declara con valentía: Señor, creo, aunque tiemble, aunque dude, en ti confío. Y cuando lo hagas, descubrirás que las montañas no son obstáculos, son oportunidades para ver su gloria. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu vida, dale like, compártela y sígueme para más historias que edifican tu fe. ¿De quién te gustaría que hablara en la próxima historia? Escríbelo en los comentarios.